Estimada familia, muy buenas noches. Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a hablar de temas bastante espeluznantes, comunidad, así que les recomiendo lo tomen con calma. Vivimos una realidad en donde todo puede suceder, donde el horror cobra vida para recordarnos que existe y que desafortunadamente no podemos hacer nada para evitarlo. Sé que vienes en busca de algo diferente, algo que te haga temblar de miedo. Si eso es verdad, colócate en el lugar de nuestros protagonistas, esos que tuvieron la mala fortuna de vivir lo que te cuento. Y si es que puedes, acompáñame hasta el final de los relatos de esta noche. ¿Están listos para esto? Siempre he visto en la televisión casos donde desaparecen personas y sus familiares los buscan. De pronto, hasta yo he ayudado a pegar un cartel, o en tiempos más cercanos, compartí en WhatsApp una ficha de búsqueda, pero jamás imaginé que un día yo sería la protagonista de algo similar. Mi nombre es María, vivía en Iztapalapa, pero después de esto me tuve que mudar. Me casé con Leobardo hace 40 años, en 1985, y 2 años después tuvimos a nuestro primer hijo. Poco más adelante, en 1989, llegó a nuestros brazos una niña. De esa manera se fue formando la familia. Aprendimos a solventar los obstáculos de la vida y el tiempo continuó su curso. Leobardo, hasta el día de hoy, es un hombre que no se da por vencido. No importa si las circunstancias se ven completamente oscuras, él sonríe y busca la manera de sacarles provecho. Cuando yo lo conocí, era ayudante de mecánico, pero nunca dejó de aprender, y llegado el día, pudo hacerse cargo de los autos que los clientes llevaban. Todavía así, mi esposo siguió perfeccionando sus habilidades y alimentando sus conocimientos, pues su objetivo era poner su propio taller mecánico. No fue nada fácil conseguirlo, pero mi marido no abandonó su proyecto y en 1993 inauguramos un modesto local al que comenzó a acudir uno que otro cliente. Las habilidades de Leobardo y su agradable carisma lo ayudaron, y pronto se encontró con la agenda llena y una fila de coches esperando para ser revisados. El local se encontraba a 5 cuadras de nuestra casa. Primero fue un espacio rentado y más adelante adquirimos el terreno de manera legal. Teniendo plena disposición del inmueble, mi marido rediseñó la zona para ampliarla y contrató a 2 mecánicos adicionales junto con sus respectivos chalanes. En casa el dinero no sobraba, pero dejó de escasear y con una administración adecuada, pudimos darnos varios gustos que llevábamos tiempo postergando. Nos hicimos de muebles bonitos y nos dimos el lujo de irnos varias veces de vacaciones con nuestros hijos. Las cosas parecían ir de maravilla y prometían mejorar, pero otras personas solo lo están cuidando a uno para fastidiar. Una mañana, Leobardo llegó al taller y abrió como lo haría cualquier otro día. La jornada laboral se desarrolló sin novedad. Por desgracia, cuando llegó la hora de cerrar y mi esposo agarró sus cosas para regresar a nuestro domicilio, un desconocido apareció, lo interceptó y le impidió retornar. Yo me encontraba en casa preparando los alimentos que degustaríamos, y me pareció extraño que no tocara la puerta a la hora habitual. Lo esperé pensando que a lo mejor se le había presentado algo inesperado o que uno de los carros tenía fallas que no podía solucionar. Pasada una hora, decidí llamar al negocio. Sin embargo, nadie me respondió. Insistí un par de veces y no obtuve respuesta. Salí al jardín para asomarme a la calle, no obstante, la vi vacía y silenciosa. Estábamos en 1996 y todavía no era común que las personas tuvieran celulares, así que no había modo de contactarlo. Volví a la cocina y revisé el teléfono fijo para asegurarme que tuviera línea. Enseguida me dije a mí misma que debía calmarme, pero lo cierto es que no podía con la angustia. Sentí en el fondo de mi corazón que algo terrible le había sucedido a mi esposo. Dicen que es el sexto sentido de las mujeres, aunque yo creo que también se debe a la intensa conexión que tenemos con las personas que amamos y que nos permite descubrir si algo malo les está ocurriendo. Para las 9 de la noche todavía no tenía noticias de Leobardo y me fue imposible mantenerme entera, de modo que rompí a llorar y no paré de rezar por su bienestar. A las 10 de la noche llamé a mis familiares para preguntarles si sabían algo de mi esposo.
y todos respondieron que no, pero se solidarizaron conmigo y algunos salieron a buscarlo. Una de mis hermanas y 2 de mis cuñadas se reunieron conmigo para brindarme soporte y apoyo. Estábamos reunidas en la sala cuando el teléfono sonó. Lo levanté y pregunté: «Amor, ¿eres tú?». La voz que me respondió no me resultó familiar. Sin delicadeza, me dijo las palabras más espantosas que he oído en mi existencia. «Aquí está conmigo, pero si lo quieres volver a ver, vas a reunir 200,000 pesos y los vas a llevar al Parque Central en una bolsa negra. Tienes 3 días. Si no juntas el dinero, empezarás a recibir a tu marido de pedazo en pedazo». Tras esa declaración, el sonido intermitente de la llamada cortada me horrorizó. Caí en una ansiedad incontrolable donde no pude hacer otra cosa que desvanecerme sobre el sofá, romper a llorar y ponerme a temblar. Sí, nuestra situación económica había cambiado bastante, pero de ningún modo disponíamos de tanto dinero. Pensé en esas discretas joyas que en algún momento me regaló Leobardo e hice cuentas mentales con respecto a cuánto me darían por ellas. Lamentablemente, con lo que tenía y lo que me podrían dar, no llegaba ni siquiera a los 100,000 pesos. La culpa se me retorció dentro del pecho y me hizo un nudo en el estómago. Me vi como una mujer inútil, cuyo mayor pecado sería no haber podido salvar al hombre que amaba. Claro que eran pensamientos irracionales, causados por el miedo y el impacto del evento. Los secuestradores llamaron en la siguiente noche y me preguntaron cuánto dinero les tenía juntado. Hablé entre balbuceos y un nerviosismo inmenso. Les dije que contaba con 80,000 pesos, pero del otro lado de la bocina retumbó una carcajada y me preguntaron qué dedo quería ver primero. Estallé en llanto. Desde el fondo de mi alma, rogué que no le hiciera nada a Leobardo y recalqué que todavía tenía 2 días para buscar más dinero. Ante esa información, los hombres maldijeron y aceptaron que era verdad. Ellos mismos lo habían dicho. Colgaron sin decir más y no volvieron a contactarme hasta 24 horas después. En esos momentos disponía de 124,000 pesos. Esa cifra les gustó, pero todavía no era la que solicitaron. Al tercer día, estuve corriendo por las calles, llamando a familiares y visitando negocios usureros a los que les conté mi urgencia. Mis parientes cooperaron con lo que pudieron, mas no recibí ayuda de los bancos que se supone que a eso se dedican. Dijeron que si le pasaba algo a mi marido o a mí, ya no recuperarían el préstamo y eso no les convenía. El tercer día informé que tenía 142,000 pesos. Les aseguré a los criminales que se los daría si me decían dónde dejarlo, incluso con mi entera disposición. Los delincuentes ni siquiera me respondieron, solo colgaron la llamada. Esa noche no pude dormir. Dentro de mi cabeza solo veía el modo en el que me arrebataban para siempre al amor de mi vida. Pasé las horas en vela y en cuanto amaneció, me dirigí a la puerta para salir a buscar más dinero. No supe cómo llegó, pero frente a la entrada descubrí una caja pequeña. No tenía direcciones ni nombres escritos, y en ese momento no me imaginé otra cosa que a lo mejor una donación para mí. Levanté la caja, la agité y oí algo pequeño dentro. Me pareció algún detalle, quizá un llavero. Después jalé la cinta con la que iba cerrada. La abrí y conocí otra forma del horror. Las paredes del contenedor estaban salpicadas de un líquido rojizo y los objetos que pensé que eran algún recuerdo o presente se trataban de un par de dedos, mismos que podría haber reconocido en cualquier lugar. Eran de mi esposo, el meñique y el anular de la mano derecha. Caí de rodillas con el alma desquebrajada y empapada con un miedo irreal. Mi marido enredó muchas veces esos dedos en mi cabello antes de levantarme la cara y darme un beso. Las huellas de esas falanges quedaron registradas en el registro civil cuando me pidió que nos casáramos. No podía soportar que estuvieran ahí sin el resto del cuerpo. Ya no fui a buscar más dinero. Caminé con la caja entre los brazos y fui a la policía. Me recibieron de inmediato. Me escucharon con atención y luego se levantaron para ponerse a trabajar. Me dejaron en una oficina. Ahí enlazaron el número de mi casa. Cuando llamaron de nuevo los delincuentes me preguntaron si me había gustado el regalo. Yo les grité, los insulté todo lo que pude y escuché sus risas. Luego les imploré misericordia. Les juré que obtendría el dinero que me pedían. Les expuse que ya solo me faltaban 20,000 pesos, cantidad que no me costaría tanto juntar, y pude percibir cómo se saborearon al oírlo.
Los mantuve en la línea casi 1 minuto y medio, tiempo en el que los rastrearon, y unos instantes después salieron hacia la dirección varias patrullas. Los secuestradores se ubicaban a 2 colonias de mi casa, en una zona desagradable a la que llamaban El Prado. Era una área rural, con poca población y mínimos servicios. Las calles no estaban pavimentadas y casi todas las casas tenían techos de láminas. Uno de los domicilios, rodeado de parcelas con escasas plantas de maíz, fue el que los policías identificaron como el sitio desde el que me habían contactado hacía un par de horas. Yo no lo podía creer. Ante mis ojos se ubicaba una casa vieja, fea, sucia, con fachada en obra negra y una puerta metálica pintada de azul. Los agentes bajaron despacio, con cautela, y se movieron rodeando la zona para que los objetivos no tuvieran escapatoria. Podría haber disfrutado aquello. Era una vista de película, pero a mí el corazón me latía a 1000 por hora. Tocaron la puerta como si se tratara de un vecino visitando al otro. No contestó nadie. Volvieron a llamar y entonces respondió una voz que reconocí. Los ojos se me llenaron de lágrimas. Asentí y el otro policía me pidió que me alejara. Me subió a una patrulla y desde ahí vi todo lo que ocurrió. Sin preguntar, usaron sus herramientas para volar la chapa de un disparo. Aquello paralizó a los criminales. Un bloque de oficiales se metió a la casucha. No hubo ruidos estridentes ni gritos. Cuando salieron del lugar llevaban a 2 jóvenes esposados. No contaban con más de 25 años y ya tenían podrida la vida. A mi esposo lo hallaron amarrado a una silla. Tenía ya la mano infectada, pero lo rescataron a tiempo. Fue imposible reimplantarle los dedos, sin embargo, recuperarlo fue lo mejor que me pasó. Con el paso de los días sanó su mano y también mi alma, pero el miedo, ese horror indescriptible, permaneció hasta el día de hoy. Por eso cerramos el negocio y nos cambiamos de ciudad. Estimada familia, si es que este tipo de historias de terror causan alguna emoción en ti, regálame un escalofriante pulgar arriba. Compárteme con tus amigos y déjame tu comentario. Siempre los leo y hago todo lo posible para contestarlos. Respira un poco y toma la fuerza que necesitas porque el siguiente caso es bastante particular. No es fácil enfrentar la desaparición forzada de un familiar. Muchas personas dicen o se imaginan lo que harían en tal situación, pero la verdad es que no se puede saber cómo van a reaccionar. Me llamo Sara y la historia que voy a contarles es la del secuestro de mi papá. Su nombre era Romeo y aunque han pasado varios años, todavía lo recuerdo con cariño y añoro que las cosas hubieran sido diferentes. Todo empezó hace unos 25 años, cuando mi papá se casó con mi mamá. Ellos tenían 24 y 22 años. Mi madre era la menor. Se acercaba el año 2000 y en el ambiente flotaba una atmósfera extraña debido al cambio de milenio. Mucha gente decía que el mundo se iba a acabar. En la televisión salían noticias sobre personas que donaban sus posesiones o que tiraban sus ahorros para que cuando comenzara el apocalipsis, Dios perdonara su avaricia y lo recibiera en el paraíso. El 31 de diciembre de 1999, muchos se abrazaron con el temor de que a medianoche empezaran a sonar las trompetas de los arcángeles, pero como al final no pasó nada, mis papás unieron sus vidas para siempre y se convirtieron en compañeros hasta que la muerte los separara. Mi papá era fabricante de muebles de madera, pero quiero hacer hincapié en que no era un simple carpintero. Lo que sus manos hacían era arte. Era capaz de crear cualquier idea que los clientes solicitaran. Al casarse con mi mamá le empezó a enseñar el oficio y cuando ella comenzó a ayudarlo, también le permitió mejorar sus técnicas y potencializar sus diseños, pues mi madre llenó de detalles cada mueble ordenado. Sin duda, se convirtieron en un gran equipo y empezaron a ganar fama local. Con el paso de los años, varias cosas cambiaron. Para empezar, nació mi hermano. Después llegué yo y por último mi hermanita menor. Además, el desempeño de mis padres les otorgó el honor de ser contratados por personas que no pertenecían a la colonia. De repente les empezaron a llegar solicitudes de clientes que vivían en municipios aledaños. Y aunque eso resultaba maravilloso, también fue la razón por la cual todo se fue a la basura.
Un mueble hecho por mi padre en aquel tiempo costaba entre 5,000 y 25,000 pesos, una cantidad considerable. Por supuesto, no es que le dijera a nadie cuánto cobraba, pero de boca en boca las cosas se saben. Una tarde de mayo del 2007, mi papá y mi mamá se encontraban trabajando en su taller. Estaban fabricando una recámara con secciones labradas en las que se debía ver la figura de la Virgen María. Eran cerca de las 3 de la tarde cuando un hombre entró al taller. Preguntó en cuánto salía un ropero sencillo y estuvo caminando en círculos. Observó uno que otro mueble y luego se salió. Mi mamá contó después que sintió algo raro, pero que en su pecho lo que le angustió fuimos mis hermanos y yo. Por eso le dijo a mi padre que se adelantaría, y él respondió que sí, que solo acomodaría unas cosas y cerraría. Mi madre se dirigió a nuestra casa. Nos preguntó si estábamos bien y suspiró cuando le dijimos que sí. Para entonces mi hermano tenía 7 años, yo 5 y mi hermana 3. Desde que mamá entró a la casa hasta que se percató de que papá no regresaba, pasaron casi 40 minutos. Entonces salió a la calle a asomarse y se encontró de frente a un vecino que estaba a punto de tocar el portón con el puño cerrado. El hombre iba espantado, hasta le costaba hablar, pero mamá le entendió bien. Señora, se llevaron a su esposo en un carro azul. Eran 3 tipos altos y delgados. Lo sacaron de su carpintería. Yo lo acabo de ver. El mundo para mi mamá se detuvo. En ese instante no supo qué hacer, si llamar a la policía o esperar, así que se quedó parada por unos momentos y después corrió hacia el negocio. La puerta estaba abierta y dentro quedó la luz encendida. Le llamó a su esposo gritándole incluso si ya sabía que no le respondería. Y ahí le cayó el 20 de lo que sucedió. Se equivocó al interpretar la angustia que experimentó una hora antes. ¿Qué pasó después? Todavía los criminales no nos contactaban y mi mamá ya estaba en el Ministerio Público. El vecino que vio el secuestro se encontraba a su lado. Levantaron la denuncia y se efectuaron unos retratos hablados. Después de eso, mi mamá regresó a casa con un policía vestido de civil y conectaron el teléfono local a unos aparatos. Se llevaron a mi papá a eso de las 7. A las 8 se denunció el plagio y a las 11 entró una llamada de los delincuentes en la que pedían un pago de 300,000 pesos para dejar libre a mi padre. Mi mamá tenía la orden de mantener a los tipos en la llamada por lo menos 1 minuto. Sin embargo, no se logró. A la mañana siguiente, sin que en casa pudiéramos dormir, volvieron a marcar y preguntaron cuánto se había juntado en esa noche. Mi mamá, reuniendo todo lo que pudo, tenía como 80,000 pesos y otra vez le colgaron antes del minuto. El policía dijo que al cuidar que sus contactos no fueran largos, se trataba de gente con experiencia, pero eso significaba que podrían llegar a aceptar una entrega menor. Así que en la próxima llamada, mi mamá les informó que tenía 250,000 pesos. Era mentira, no juntó ni 100,000, pero les pidió de 1000 maneras que lo aceptaran y le devolvieran a su esposo. Los tipos dijeron que sí, que debía dejar el dinero en un basurero dentro de una bolsa negra en la noche. Todo se hizo como dijeron, con la diferencia de que en las cercanías había varios policías vestidos de civiles. Mi mamá dejó el dinero y se alejó. Luego, quién sabe de dónde, apareció un chavo flaco que caminó directo hacia donde estaba el supuesto pago. Los policías, creyendo que era uno de los delincuentes, se le fueron encima. El chico aterrorizado fue esposado y sometido. Sin embargo, fue inútil. Los criminales sí tenían experiencia. Mandaron a un chamaco cualquiera como señuelo. Querían ver si de verdad mi mamá había dejado afuera a la policía y descubrieron que no. Hasta en la noche volvieron a comunicarse, pero fue para decirle a mi madre un montón de groserías. Después se carcajearon y se oyeron unas detonaciones. Desde ese instante, mi mamá no paró de llorar. La culpa se le hundió en el corazón, como una hoja afilada que se retorcía causándole un sufrimiento inmenso. En esos días bajó mucho de peso. No quería salir de la cama y nosotros, sus hijos, no parábamos de preguntar por nuestro papá, pues en todo lo ocurrido nos mantuvieron alejados y prácticamente no sabíamos nada al respecto. Con el paso de los días, mis tíos maternos y paternos se acercaron a atendernos. Se hicieron cargo de muchas cosas y nos apoyaron. La policía, desesperada y avergonzada por el desenlace de la historia, nos ofreció todos los apoyos disponibles
familiares y una trabajadora social nos ayudó a tramitar una indemnización. Adicionalmente, se hicieron brigadas de búsqueda. Hubo varios cateos y una investigación abierta. Sin embargo, no se pudo encontrar ninguna pista del paradero de mi padre. No se encontró su cuerpo y los criminales no volvieron a llamar. Fue una temporada difícil en la que vimos a mi madre llorar. La escuchábamos en el baño culpándose y luego, siendo unos niños, tratamos de entender que nuestro papá jamás regresaría para abrazarnos o mimarnos. Pasado el tiempo, mamá, después de una charla con la abuela, se levantó y empezó a moverse, pero la tristeza se le quedó pegada hasta el fin de sus días. En el 2019, teniendo yo 17 años, nuestra mamá nos abandonó para reunirse con el amor de su vida. Antes estuvo trabajando en una empresa y nos dejó una pensión con la cual nos apañamos hasta que mi hermano menor y yo cumplimos la mayoría de edad. El hermano de arriba nos cuidó sin importar que eso implicara dejar sus estudios y de esa manera, junto con el apoyo de algunos familiares, salimos adelante. Entonces, en el 2020, con medio mundo encerrado por las circunstancias que ya todos conocen, recibimos una llamada. Se estaban comunicando desde la fiscalía y nos solicitaban acudir a sus instalaciones con guantes, cubrebocas, careta y todas las medidas de protección posibles. Fuimos mi hermano, el más grande, y yo. Cuando llegamos nos informaron que durante una investigación encontraron una sospechosa casa abandonada y en ella descubrieron varias fosas clandestinas. Al hacer la excavación hallaron varias osamentas y una de ellas se ubicaba junto a una herramienta de trabajo, una especie de fino cincel con mango de madera en el que se leía su nombre, el de mi papá. Cuando extrajeron los restos buscaron el archivo. Así se dieron cuenta de que se trataba de aquel hombre al que unos secuestradores ultimaron debido a su mal manejo. Escuchar aquello y revivir uno de los episodios más duros de mi existencia, ese que me dejó huérfana antes de cumplir 18 años, me causó un mareo instantáneo. No obstante, también sentí un alivio indescriptible, ese que experimentan las personas a las que les arrebataron un familiar y lo encuentran años después, aunque sea sin vida. Nosotros sabíamos que papá no volvería, sin embargo, no teníamos una tumba a la cual irle a llorar o una urna para prenderle alguna veladora. Una vez que nos expusieron la situación, nos entregaron unos papeles y mi hermano mayor firmó varias hojas. Después nos guiaron hasta la morgue, pero no al área donde se almacenan los cuerpos, sino a una especie de bodega aledaña, en donde tenían apiladas un montón de bolsas negras. Un policía me indicó que no podía ir más adentro. Le dijo a mi hermano que pasara a la sala y un forense lo atendería. Él fue el encargado de revisar la bolsa en la que, según decían, estaban los restos de nuestro padre. Desde lejos escuché unas dolorosas palabras. No es un cincel, es una gubia. Las gubias son parecidas a los cinceles, pero se utilizan para realizar tallados especiales en la madera. Con eso ya no cabía duda de que el hombre que nos dio la vida yacía en ese pedazo de plástico oscuro. Unas horas más tarde, salimos de la fiscalía con la bolsa de huesos y caminamos en silencio por la calle. No nos dirigimos a casa de inmediato. Estábamos tan dolidos como aliviados. En cierta esquina doblamos y entramos a una funeraria para ver si había algún servicio adecuado y sí, contaban con unas pequeñas cajas para casos como el de nosotros. En la tarde le avisamos a la familia y organizamos un pequeño velorio. Al día siguiente, muy temprano, llevamos los huesos de papá al panteón y los enterramos junto a la tumba de mamá. De ese modo, se cerró un capítulo doloroso y cruel que hoy en día seguimos intentando superar, pero que a menudo nos hace llorar y preguntar, ¿por qué? ¿Por qué a nosotros?